Estamos en otro episodio de Raíces, el podcast de CEPAS, donde conversamos todas las aristas en el tema de migración, tanto en el continente americano como en Europa, con toda la población migrante latinoamericana que se está distribuyendo en distintos países y que las nuevas realidades dan nuevos caminos y nuevas formas de vida, de desarrollo, de planificación, y eso genera también desafíos, y cada uno de esos desafíos los hemos ido tratando en cada episodio del podcast que pueden ir a revisar en todas las redes sociales, especialmente en YouTube, donde están todos nuestros primeros episodios. El día de hoy queremos conversar un poco sobre el tema de la diáspora y los beneficios que la diáspora genera en los países receptores y que a la vez repercute en el país de origen. Por eso tenemos a Juan Pío Hernández, quien es especialista en migraciones y en diáspora. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Bárbara, muchas gracias por esta invitación y súper emocionado por esta conversación. Sí, también está con nosotros en el equipo de CEPAS con Cristina Ciordia, quien también ha trabajado también en el tema y que nos va a poder guiar en toda esta conversación. Juan, el 2025 arrancamos con un cambio estructural de las políticas públicas, por lo menos dentro del continente americano. Hay países que se estaban preparando para esto, otros que no se estaban preparando, y por supuesto esto afecta a las diásporas de cada uno de cada nacionalidad, especialmente los de América Latina. ¿Cómo ves tú este arranque de inicio con todos estos cambios, por lo menos en el continente americano, hasta el momento? Claro. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta y de verdad que vivimos en un momento bastante, o sea, complejo y difícil de entender. Y no solo que empieza este año, sino se veía cocinándose con el año pasado, con la manera en la que el tema migratorio jugó un rol protagónico en el año superelectoral, en este año superelectoral en el que un gran porcentaje del mundo fue a las urnas y bueno, y con todo que se puede argumentar que la migración es el gran espaldarazo, es como que el gran diferenciador de lo que respalda el modelo democrático a las autocracias y a las dictaduras. Vimos que el tema migratorio estuvo en el medio de la de de los países democráticos subestimando la democracia. Vivimos en un momento en el que, en vez de estar celebrando la migración por lo que representa, vemos casos como, por ejemplo, el hombre más rico de Estados Unidos, una posición que antes tenía un Nelson Rockefeller o un Andrew Carnegie, hoy en día lo ocupa un surafricano llamado Elon Musk. La comediante y la actriz televisiva mejor paga de Estados Unidos ya no es una Carol Burnett o una Lucille Ball, es una corregional nuestra como Sofía Vergara de Barranquilla. Y también vemos que eso también juega un rol en lo político, en el que vemos que el Partido Conservador de Reino Unido no solo que tuvo un primer ministro indio-británico el año pasado que perdió las elecciones, que fue Rishi Sunak, sino que hoy en día su líder es una hija de migrantes africanos. Y eso es una posición que antes ocupaban personas como Winston Churchill. Así que es bastante complejo que en vez de estar celebrando la migración por los beneficios que trae, las oportunidades que representa, lo estamos viendo como una crisis que en estos países democráticos, el corazón del mundo democrático, lo están utilizando para subestimar este modelo que tan importante para todos. Claro, y la integración de estas diásporas es lo que permite que los países sean nutridos. Con relación a los últimos años, y tú que has trabajado el tema, ¿cuáles son esos beneficios que se tienen en los países receptores y en los países emisores? ¿Por qué? Porque el 2025 ya sabemos que van a cambiar las rutas. En cambio, hacer una ruta hacia el norte, hacia Estados Unidos, México, Estados Unidos, las rutas van a cambiar hacia países de Latinoamérica. O sea que la diáspora va a ser en otros ecosistemas, o sea, en otros sistemas regionales, más parecidos por la cercanía de los países, pero igual manteniendo la distancia. Entonces, se generan el miedo en la población receptora de los clásicos. Nos van a quitar el empleo, van a traer violencia, van a traer delincuencia, no se van a poder adaptar, van a tratar de cambiar las culturas internas. Entonces, eso genera como una aprensión a la población receptora, eh, pero que si es trabajada, puede prevenirse.
Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que esos países receptores van a tener de las nuevas migraciones o de las que ya están fuera? Claro. Y estamos hablando desde una persona que tenga estudios básicos hasta alguien que tenga doctorado y PhD. Claro. Bueno, y ahí mezclas muchísimas preguntas y bueno, partiendo con lo original, que es el tema de los beneficios de migración son gigantescos, empezando por el beneficio económico. El beneficio económico, las migraciones traen, o sea, no solo personas que van a ocupar empleos que los locales no quieren hacer, así que eso es algo que te lo muestra estudio tras estudio, que la migración no te reemplaza y no le quita los empleos a la población local, sino que ayuda a expander a una economía que está creciendo. Los migrantes llegan a economías que tienen oportunidades y eso lo puedes ver con simplemente el argumento económico, que la migración te llega a países que tienen oportunidades económicas, pero que también podríamos argumentar que son países democráticos, en el sentido o sea, con todo y que hoy vivimos en un choque de modelos en el que tanto las democracias como la autocracia, antes era capitalismo y comunismo. Ahora vemos que es democracia y autocracia y vemos que la migración es el gran respaldarazo a la democracia, en el que vemos que, vamos a decir, en los ejemplos clásicos, vemos que los migrantes están yendo para un Estados Unidos, para una Europa occidental, no te están yendo para una China o una Rusia, que en el que ambos te pueden argumentar que tiene un modelo económico que está creciendo y que está fuerte, pero la gente no está yendo para allá. En el año 2022, el Fondo Monetario sacó una nota conceptual en la que hablaba que los países que invirtieran en la integración y la regularización de los migrantes venezolanos, por ejemplo, tenían el potencial de ganar 4,5% en su PIB. Es un beneficio económico gigantesco, que no solo es en la parte económica de trabajo, de generación de riqueza, pero también de innovación. Vemos que el Instituto de Estudios de Políticas Públicas de Estados Unidos, bueno, que se llama como que API, siempre se me olvida el nombre del instituto, ellos sacaron un reporte en el año 2022 también, en el que se hacían un estudio de los unicornios. Las empresas unicornios son los startups que llegan a una evaluación de 1.000 millones de dólares, billion, como lo dicen en inglés, y se preguntaron cuántas de estas empresas fueron fundadas o cofundadas por un migrante. Ese número era 55%. Expandían la pregunta un poco más y hablaban de cuántas de estas empresas eran fundadas por un migrante o por un hijo de migrantes. Este número subía perdón, a 62%. O sea, algo gigantesco. Y si expandías un poco la pregunta y te preguntabas cuántas de estas empresas tenían fundador o cofundador de migrante o hijo de migrante o tenían a un migrante en su equipo de liderazgo, el número subía a 80%. Eso es lo que te habla de cómo no solo es del tema emprendedor y que es propicio a la innovación de los países donde están llegando los migrantes, pero que también que el migrar te cambia el ADN y te cambia el chip de las personas en la que una persona viene con mucha más voluntariedad. Así que tú ser el atractor de esta fuente de innovación y esta fuente de generación de riqueza es una oportunidad gigantesca para tu país que no puedes desaprovechar. Y bueno, en la parte cultural, eso es un argumento o sea, la evidencia demuestra completamente lo contrario. Si uno ve de cómo era la narrativa alrededor de la migración hace 100 años, todo el mundo hace 100 o 80 años, podrás ver que habían los mismos miedos exactamente igual con respecto a los europeos, con respecto a los italianos, los irlandeses, y para de contar en el que, y era un debate también súper controversial políticamente. Y bueno, aquí como para hacer una anécdota, poniendo un poco de comparación con este tema de los vuelos de deportación que se están dando con migrantes venezolanos, en plena guerra mundial hubo barcos de judíos que Estados Unidos regresó a Europa y Alemania, bueno, esa operación tuvo un nombre que ahorita se me va el nombre, pero que te habla de que también como que las dinámicas antimigratorias es algo que no es nuevo en la historia y es impresionante que no hemos aprendido la lección. Y con respecto al tema de cultura, o sea, como que la integración y la civilización cultural es algo que pasa, pero también el enriquecimiento cultural, en el que vemos, por ejemplo, yo soy cubano, venezolano, ahora americano.
y uno piensa en la comida cubana y habla del sándwich cubano, eso no es algo que vino de Cuba, eso es algo que inventó en Miami. Y todo el mundo ahorita es de los platos más conocidos, el Cuban sandwich, y eso es algo que se dio gracias a los migrantes llegando a Estados Unidos y mezclando cultura. La pizza también tuvo un fenómeno parecido, y vemos que ahorita, y bueno, y vemos la migración italiana, en el que en su momento también pensaban que iban a contaminar la cultura local y todo eso, y mira ahorita a donde vayas, la comida italiana es de los restaurantes más populares donde vas, y se va mezclando un poco con los sabores locales. Así que no solo que hay una gigantesca oportunidad económica, hay un gran potencial de que si tú atraes migrantes, te conviertes en un hub de innovación y emprendimiento, pero también de un enriquecimiento cultural que para ustedes contar los beneficios que le traen a las sociedades de acogida. Claro, pero entraríamos entonces en dos teorías, que es la que se están hablando ahorita en el continente americano, que uno es la seguridad nacional, la teoría de seguridad nacional, de autonomía y de desarrollo local de mis propias políticas, de lo que yo considero como país que puedo aceptar y lo que no, y las regulaciones internas, y otro es el derecho a migrar. Entonces, ahí están ahorita en estas dos corrientes que no están trabajando en forma continua, en forma conjunta, perdón, pero que existen. Y una es la soberanía nacional y ejerzo soberanía nacional y decido quién entra en mi territorio y quién no y bajo qué normas entran a mi territorio y de ahí los que no están alineados con mi tratamiento los expulso y otras que dicen, bueno, es que yo tengo el derecho a migrar, el derecho a buscar una nueva oportunidad, ¿no? Y no solo está pasando con el continente americano, también está pasando en Australia, donde solo el hecho de llegar en una embarcación, un barquito, una embarcación primaria, pues la ley australiana dice que tienen 10 años de prisión. Entonces, ¿dónde entra ahí esa conjunción entre el derecho del país y el derecho de la persona? Claro. Es totalmente válido y bueno, y esa autonomía tú no la puedes ejercer con leyes anticuadas, con leyes anticuadas que no se ajustan a la necesidad del momento. Aquí en Estados Unidos en particular, el debate migratorio se ha puesto como lo que dicen aquí un false choice, como que una elección falsa en el que por un lado es la seguridad, la soberanía y el tema migratorio hay que verlo como un tema de seguridad de esta población que nos está invadiendo, como lo quieras llamar, y del otro lado también de una manera extrema, también lo ven, o sea, se busca perfilarlo como un acto de caridad, de que, bueno, tienen derecho a migrar, tenemos que atenderlos como un acto de caridad y charity, cuando ninguna de estas dos argumentos son completamente verdad si uno ve los estudios y ve la data. Y tampoco entrar en la manipulación política que de todos lados han tratado de traer al tema migratorio. Con respecto a lo que decía de que tú no puedes garantizar la seguridad de un país y también garantizar las oportunidades que te trae algo como la migración sin tener leyes que se adapten a las necesidades. En el caso de Estados Unidos ves que el sistema migratorio, o sea, todo el mundo dice que no, que venga la gente legal, que venga la gente legal, que entre legalmente. Pues, newsflash, el sistema legal no existe. Una manera de un empleador contratar a un migrante que se ajuste a lo que pueda, no existe, no hay manera de hacerlo. Aquí, el sistema migratorio en Estados Unidos nada más está la venida de migrar por familia, que es la principal manera en la que está, y por eso ves que también se crean mafias, como por ejemplo la gente que cobra por casarse, es algo que es un incentivo completamente desproporcionado. Y segundo, también tienes esta parte del refugio, del refugio y el asilo, en el que o sea, se ajusta, pero no se ajusta y tienes esos sistemas colapsados. Ambos esos sistemas están colapsados y no se ajustan a la necesidad del momento y no a la necesidad del momento en cuanto a la necesidad de estos individuos que tienen el derecho a emigrar. No, es la necesidad del país que tiene una cantidad de oportunidades y una cantidad de trabajo para garantizar su crecimiento y esa es la narrativa
que se tiene que enfrentar con políticas públicas modernas y tener un debate acá serio en el país, que no es lo que se está dando. Se está usando a los migrantes como chivos expiatorios de una cantidad de problemas que tiene el país. Vemos que en todos los países vemos que el tema cuando recibes migrantes, no es que te crean problemas nuevos, sino que te exponencian problemas que ya tú tenías. Si tú tenías en tu país problemas de vivienda, el hecho que te lleguen migrantes te exponencia ese problema, ese reto. Si tenías un problema de seguridad, que te lleguen migrantes te exponencia ese problema. O sea, aquí como en Sudamérica, o sea, Perú, Colombia y los otros países, no quiero dar ejemplos y entrar en generalizaciones y todo esto, pero si uno ve las estadísticas, ninguno de estos países era Suiza. Y también lo puedes argumentar de sitios como Nueva York y sitios y Chicago, sitios donde se están usando a los migrantes como chivos expiatorios para echarle la culpa de un problema que ya existía en estas ciudades y que han venido otros problemas, como por ejemplo el aumento en seguridad después de la pandemia en las ciudades, en todas las ciudades del mundo, que nadie se salvó, ciudades receptoras de migrantes y no receptoras de migrantes. Así que bueno, eso es una manera de verlo y creo que la mejor manera de garantizar la seguridad y tu soberanía es también como de tener sistemas modernos para atender necesidades de tu país y también de buscar la manera de cómo aprovechar oportunidades que tienes sobre la mesa, que es un gran espaldarazo al modelo de tu país. Súper de acuerdo Claro, contigo, Juan Pío, con que esta dicotomía de seguridad versus migración es falsa, es creada y está generando unas narrativas que no se ajustan a la realidad. Y en cambio, que lo que nos toca es como impulsar estas historias de éxito, ¿no? Pero no necesariamente o no solo desde lo individual, que perpetúan un poco tal vez estos mitos del excepcionalismo, sino me interesa preguntarte por los ejemplos colectivos de las diásporas exitosas, las diásporas influyentes, las diásporas organizadas que han tenido, pues como grupo, como colectivo que se entiende a sí mismo como parte de ese grupo, grandes historias de éxito, porque sé que eso es una pues, de las líneas narrativas que tú has llevado a través de tu trabajo. Entonces, cuéntanos qué se considera una diáspora exitosa y qué buenos ejemplos tenemos de transformaciones que hayan logrado estas diásporas, tanto para sus países de acogida como para sus países de origen. Claro. No, excelente pregunta y muchísimas gracias. Si uno ve los casos de éxito de diásporas y todo esto, o sea, como que no hay que entrar en la dicotomía falsa de que son las diásporas que se organizaron, de que llegó, tenía una entidad central que las organizó, etcétera, etcétera. Siempre en todo este tipo de cosas ves como con orden espontáneo. Pero si tú te pones a ver y quisieras ver como que dos factores que son una comunalidad en toda diáspora exitosa, es número uno, es que tienen un vínculo con su comunidad de origen y su país de origen inquebrantable, que los conecta y los mantiene unidos de cierta manera por ese vínculo que tienen. Y también ves que a veces en los casos de las diásporas que están divididas, o sea, no solo entre ellas, pero también con el país de origen, ves que están esas narrativas de ponernos en contra de lo que se fue, o sea, partiendo con los que se fueron y los que se quedaron y ese tipo de cosas que son unas divisiones básicas. El segundo factor que hace una diáspora exitosa es la manera intencional, constante en la que se forman redes de impacto, redes de negocio, redes de comunidad y un largo etcétera, en el que vemos que las diásporas que se mantienen vinculadas con el país de origen, que les da ese factor de comunidad y al mismo tiempo que se mantienen intencionalmente formando redes para fortalecerse, son las que son más exitosas. Y bueno, y si me preguntas de ejemplos, todos los que trabajamos el tema de diáspora, siempre te vamos a hablar de la diáspora judía, de la comunidad judía, en el que tenemos un vínculo inquebrantable, que es algo que va más allá de la religión. O sea, la cultura judía gira siempre alrededor del Torá, que es algo que son o sea, son unos
características que une a esta población y también culturales que va mucho más allá de la religión o de la cultura como tal, en el que un judío llega a un sitio y tiene la comunidad y se confían y hay mecanismos en los que se prestan plata, se apoyan y todo esto y bueno, uno ve que esa diáspora es algo impresionante lo que ha logrado. O sea, tú te pones a pensar en cuántos son los judíos alrededor del mundo y si le preguntas a cualquier persona te dicen millones o todo eso perdón, o sea, que te dicen que son una gran, dado la influencia que tienen, pero nada más hay 14 millones de judíos en todo el mundo. Eso es 2 veces la población de venezolanos que hay en la diáspora, nada más. Y de estos 14 millones de judíos, 7 millones, aproximadamente la mitad, son de la diáspora, son judíos que están en todo el mundo, y 7 millones son los que están en Israel. Así que ves que está ese vínculo que tienen y también tienen que se forman redes a donde vayan y miren el impacto que han tenido. Otros casos de éxito también tienen la diáspora italiana, la diáspora irlandesa que a donde llega se han apoyado y donde no solo la nacionalidad, no solo es una nacionalidad, sino es una identidad, en el que ves que en Estados Unidos, por ejemplo, en todos lados ves que una persona puede ser cuarta generación, pero se sigue identificando como irlandés o como italiano y bueno, tenemos el ejemplo del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es cuarta generación irlandés, pero que vivía con un vínculo cultural con su cultura irlandesa impresionante. Y de los viajes más largos que hizo como presidente y de los viajes donde se vio más a gusto fue cuando fue a Irlanda en el año 2023. Y hubo muchos artículos que se escribieron sobre eso y bueno, como que ves que tiene ese vínculo, va más allá, tiene 4 generaciones en Estados Unidos, pero que siempre la diáspora irlandesa se ha mantenido vinculado y todo eso. Y bueno, y cuando Irlanda resolvió su conflicto entre los católicos y los protestantes alrededor de los años 90 y entró en la Unión Europea, la inversión extranjera que vino fue mayormente de los irlandeses en Estados Unidos. Y eso dio un gran boom que generó el crecimiento económico que se dio en Irlanda. Así que bueno, hay muchos ejemplos como eso y bueno, creo que cada uno de estos factores, tanto económicos, culturales, etcétera, merecen un episodio de Raíces por sí solo, pero espero que haya respondido un poco a tu pregunta. Claro, y ahí volvemos a otro tema, que son los retornados, ¿no? Y que lo estamos viendo y lo vamos a vivir con este tema de deportaciones, ya sea deportación personal o porque haya sido ejecutado por el sistema o porque simplemente hay muchas personas que tomaron la decisión de ya no, esta forma de vivir de migrante, pues no calza con lo que yo quiero y regreso a las raíces, regreso a mis orígenes, regreso a mi tierra. ¿Cómo entonces haces ese match entre el que se quedó, el que se fue, el que se quedó, que tiene otras experiencias porque no es el mismo que se dejó, y este nuevo que no es el mismo que salió? Entonces, ¿cómo vas haciendo esa unión de esos dos mundos siendo misma nacionalidad, misma cultura y misma idiosincrasia? Claro. No, eso es una excelente pregunta y es algo bueno, que políticamente en Venezuela hemos hablado mucho. Se habla mucho de que se regrese, de que regrese la diáspora, de todos los que se fueron y es algo que es muy emocional para muchos de nosotros personalmente y también como comunidad porque estamos viviendo en una coyuntura que tenemos familias divididas y que estamos regados por todo el mundo. Sí, la triste noticia, que no están, o sea, pero es la realidad, si uno ve los estudios y ves la evidencia empírica, es que el mayor porcentaje de los migrantes, de las personas que migran, no regresan a su país de origen. Y eso es lo que hace este reto y este fenómeno y este gran experimento de ser diáspora lo más cautivador posible, en el sentido de que el reto que tenemos todos los que, por ejemplo, la comunidad venezolana que tenemos es mantener ese vínculo, mantener Venezuela viva en el corazón de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestra comunidad. Y eso es lo que vemos que han hecho muy exitosamente los judíos, los irlandeses, los italianos en el que se han convertido en embajadores de todo lo que es relacionado a sus países, pero también que, por ejemplo, un migrante italiano que tiene 4 generaciones afuera, si se pone a planificar a dónde ir de vacaciones, te aseguro que va a querer ir a Italia, no solo porque Italia puede ser que sea sabrosísimo y todo eso, pero tiene ese espacio en el corazón de cada persona.
Y esa es la dinámica en la que se vive. Y bueno, estamos viendo que, por ejemplo, en Europa estamos ahorita viendo un fenómeno bien interesante en el que los hijos, nietos y bisnietos de personas que emigraron en situaciones súper precarias, comparadas con la que vimos ahora están regresando al continente europeo, en el que no solo que está un poco más estable y está un poco más, ofrece, o sea, como que ofrece oportunidades económicas que no ofrecía antes, pero también está ese factor cultural que te habla de que con todo y que migras, con todo y que agarras muchas culturas de a dónde vas, pero también como que tienes esa parte de tu raíz que has venido fortaleciendo y enriqueciendo con lo que vas ganando en el camino, que ahorita estás regresando a casa. Bueno, ¿eso cuánto tomó? ¿Eso cuánto tomó? Más de 100 años y está pasando. Más que nada porque el país donde estábamos, muchos de esas personas que emigraron hace 100, o sea, mi familia salió de Galicia para llegar a Cuba. En Cuba pasó lo que pasó y terminamos en Venezuela. Y ahora pasó lo que pasó en Venezuela y estamos en Estados Unidos. O sea, como que podríamos argumentar que en nuestro ADN está migrar, pero esa parte, como esa afinidad y esa conexión con España siempre va a estar, porque es parte de lo que somos. Y eso es lo que tenemos que también ver los venezolanos que estamos pasando. Así que la respuesta no es muy lineal, pero sí es algo que hay que trabajar desde ya, en el sentido o sea, que tienes retos muy grandes. Como, bueno, aquí tenemos a Cristina, que ella misma puede hacer un episodio de esto, que es el tema de la identidad, que la identidad va mucho más de un documento. Y vemos que hay comunidades que han ido más allá. Por ejemplo, en India y te creo que en Irlanda también dan un carnet de si tú presentas que tienes una conexión con estos países, seas tercera, cuarta generación, que capaz que no seas elegible para la ciudadanía o capaz que no tengas apetito de sacarte la ciudadanía, pero tienes ese carnet que te da unos beneficios al ir para allá, al invertir, etcétera, que esos son el tipo de cosas creativas que toca hacer en este experimento que se llama la migración y crear diáspora, pues, y vemos que la dicotomía, la narrativa es bastante absurdo, todo este tema de hablar de la migración como un veneno y bueno, y vemos que personas con mucho liderazgo hablan que la migración está envenenando la sangre de uno de los países de acogida en particular, pero que para nada lo que está haciendo es enriqueciéndola y ese es el fenómeno que se está viviendo. Y partiendo de la base de lo que tú señalabas al principio, Juan Pío, de que la evidencia sugiere que la mayoría de las personas migrantes no regresan, pero que hay que mantener esa conexión con país de origen, entramos a la conversación sobre la participación política de las diásporas, sobre la necesidad de reconocer que estas personas migrantes o incluso de generaciones siguientes siguen siendo ciudadanos y ciudadanas de su país de origen, tienen derechos y pueden tener una gran influencia en la vida política de su país de origen y en la manera en la que se protegen sus derechos desde el exterior. Sé que trabajaste con un informe que estudió la participación política de las diásporas. ¿Qué nos puedes comentar de buenas prácticas que existan en este mundo sobre cómo poblaciones diaspóricas logran representación y participación política que afecta la vida en sus países de origen? Claro. No, excelente pregunta y yo la extendería un poco más allá, porque yo creo que eso es como que parte del debate que tenemos que tener y que es un honor plantearlo aquí en este podcast. O sea, no solo la participación política de las diásporas, pero también la participación política de los migrantes en los países donde están, ya que o sea, son personas que tienen responsabilidad para velar por el bienestar de esas comunidades donde están también. Y no es para apoderarse, para conquistar del país donde están llegando, el país destino o la comunidad destina, pero es más que nada para subir el peso de la ciudadanía, en el que aquí tenemos que uno ejerce ciudadanía en varios factores, pero uno puede decir que uno ejerce ciudadanía de donde uno es, de donde uno tiene ese derecho que recibiste al nacer, pero también de donde
de donde habitas, o sea, de donde, de con quien habitas, o sea, con quien convives todos los días y el bienestar de eso. Y vemos que subir la responsabilidad que significa ser ciudadano es algo que es muy importante. Hablamos de ejemplos, vemos que en varios países europeos se le da representatividad a las diásporas, ya que son países que tuvieron grandes migraciones en su momento, como Portugal, como Italia, tienen representación de sus diásporas en sus parlamentos. Vemos que en América Latina también, vemos que países como Colombia, Ecuador y Perú, y bueno, y República Dominicana, que es el caso que analizamos en particular, tienen una representatividad de sus diásporas y hasta hicimos una observación electoral en las elecciones de presidenciales de la diáspora dominicana. Eso te habla de cómo mantener ese vínculo y esa responsabilidad política que fomenta ciudadanía, pero también está el tema del voto de los migrantes, en el que vemos que países como Chile, países como Argentina, le da el derecho a votar a los migrantes que habitan en sus países. En el caso de Argentina, para las elecciones regionales más que nada, y en el caso de Chile, a todas las elecciones nacionales, en el que vimos que en estos últimos meses hubo un debate súper tóxico de factores de ambos extremos, vale acotar, no solo de derecha, sino también de izquierda extrema, que le querían quitar el derecho de participar a los migrantes en las elecciones nacionales. Y no ganó, así que para las elecciones presidenciales de Chile en noviembre va a votar la población migrante, gran mayoría venezolana, y va a ser súper interesante. Pero sí, o sea, yo creo que el factor central es que hay que fomentar ciudadanía. Vemos que todos los retos que tenemos como mundo y en el modelo democrático es que no le estamos dando peso a ser ciudadano y a la ciudadanía en muchos de estos países y vemos que las diásporas tienen un rol protagónico. Aquí hay un gran, gigantesco enigma que, que, que me gustaría traer a la mesa, que es el caso de la diáspora india. La diáspora india tiene un poder político gigantesco y está este concepto que se llama Hindutva, lo estoy pronunciando súper mal, pero es como que se llama, es como que hinduismo, que es un fenómeno que se causó de la diáspora india, que dicen que ha fomentado mucho el nacionalismo indio, que es el movimiento político detrás de Narendra Modi, el actual presidente de India, y hablan como la diáspora tiene un impacto con este nacionalismo y con este movimiento político, pero paradójico es que la diáspora india no vota. Tiene un poder en cuanto a apoyar esto y financiarlo, y por eso también como que Modi hace campaña en los países donde hay diáspora india, pero la diáspora no participa. Y eso son como las paradojas que hay que hablar, que no solo la responsabilidad y la influencia, pero también como que darle poder que capaz veamos cosas muy diferentes si las diásporas pudieran participar en sus países de orígenes. Y bueno, y capaz veríamos que muchos de los abusos de poder, muchos de los excesos autocráticos podrían tener como que un balance, ya que pues, las diásporas traerían a la mesa una perspectiva ciudadana completamente distinta. Esto es una conversación que da para un episodio completo, pero espero haber respondido. Sí, sin duda para mucho y me quedé con la idea de, claro, la diáspora en India no participa, pero financia. Y recuerdo que en algún momento los 10 CEOs de las 10 compañías más grandes de Estados Unidos eran todos de nacionalidad india, por ejemplo. Entonces, el tema del financiamiento detrás de los éxitos e influencias de las diásporas es muy interesante. Pero creo que harina otro costal. Y ya para ir cerrando, quiero hacerte una pregunta que conjuga pues, dos de tus temas, juventud y diáspora, porque lamentablemente estamos viendo en el mundo una tendencia a la autocratización en el voto de las personas más jóvenes y una tendencia al desinterés por la democracia. O sea, en encuestas como Latino Barómetro, por ejemplo, vemos que cuando uno segmenta por edades las respuestas sobre la valoración a la democracia, las personas más jóvenes valoran menos la democracia en comparación con otros grupos etarios. Y aunque pues, nuestra conversación pretende ser más transversal, sé que
tienes un espacio de experiencia específica con la juventud diaspórica de Venezuela. Entonces, me interesa preguntarte, ¿qué prioridades tienen los jóvenes de la diáspora? ¿Cuáles, hay una prioridad ciudadana? ¿Hay una participación en sus espacios de acogida? ¿O están en otra etapa de su proceso migratorio en el que tienen pues prioridades de otra naturaleza? ¿Cómo se ve la diáspora joven venezolana? ¿En qué Sí. piensan? También vemos que tanto la juventud y otros sectores están buscando resultados. Y me parece que estamos en una dicotomía, otro false choice, en el que se argumenta que la democracia no está dando resultados porque no te están llegando a conclusiones y que el debate imposibilita el resultado, pero vemos que se ha avanzado muchas cosas. Lo que pasa es que la democracia también nos hace querer más. Y eso es lo que no tenemos en la escala como tal. ¿Qué están buscando los jóvenes y qué hemos visto dentro de nuestra oportunidad? Vemos que los jóvenes al final del día están buscando crear sus vidas profesionales y crear sus vidas, por lo cual la gran prioridad es cómo desarrollarse en ese sentido. Y lo vemos que para actividades ciudadanas, cívicas, más o menos relacionado político, en donde vayas cuesta tener participación de los jóvenes y no es por desinterés, o sea, falta de tiempo y también vemos que puedes que vea que haya un poco más de jóvenes queriendo participar en el espacio político y ciudadano cívico en países como España, Estados Unidos, etcétera, que las realidades son distintas, pero en Latinoamérica ves que la realidad laboral es muy complicada, muy compleja y muy intensiva de tiempo. O sea, por lo cual ahí como que sí hay interés de tener responsabilidad, pero hay poca disponibilidad por temas de tiempo y también porque hay que vivir. Hay responsabilidades de tu formación profesional, de también si tienes responsabilidad para apoyar a tu familia o enviarle remesas a tu familia, es algo que es un peso muy grande para muchas personas que por algo migraron o por algo están donde están. Así que sí creo que hay que plantearse muchos temas en el que vemos que hay un virus de o sea, como que brincar a conclusiones con información parcial y todo el mundo brinca a conclusiones de las cosas que eran, que no eran, sin entender mucho los temas. Y no lo digo de una manera arrogante porque no todo el mundo tiene que entender los temas como tal, pero vemos que hay muchos factores irresponsables que te muestran una toma de la película sin contarte todo y te venden argumentos y bueno, eso es lo que está viendo y es el pan nuestro de todos los días en sitios como Estados Unidos y sobre todo en sitios que están yendo para a elecciones. Así que bueno, eso es un poco lo que está ahí. Sí creo que vale la pena hacer este estudio y ver empíricamente la perspectiva de eso y es algo que deberíamos explorar. Pues sí, con este podcast pues hemos abierto varias puertas con distintos temas, la incorporación de la migración a la parte política, no solo del país de origen, sino también del país receptor, porque ya al principio lo conversábamos, ¿no? Quienes están ahorita en altos cargos de poder han sido hijos de migrantes o migrantes que se han incorporado también a la vida política de los países y han ido cambiando y desarrollándolos. Por otra parte, el tema de la democracia y la diáspora y la incorporación a lo mejor de la diáspora a los nuevos países. Ya no nos queda tiempo. Esta es una conversación que vamos a tener que seguir, una segunda parte más avanzado el año para ver también con los cambios que hemos tenido en las políticas, lo que se viene, los cambios de las rutas migratorias, la nueva migración ahora de América hacia Europa, la vuelta a Europa, y entonces quedamos con las puertas abiertas para poder tener una segunda parte de este episodio contigo, Juan. Por supuesto, súper abierto y bueno, es el tema de raíces y el tema de migración es algo que me apasiona y es algo que creo que todo el mundo que está escuchando este podcast, todo el mundo que tenga ese interés, todo migrante en todo lado del mundo, tenemos que, o sea, pelear para cambiar esa narrativa. La migración no es una crisis, es una gigantesca oportunidad y eso es como lo que hay que argumentar y no solo por nuestra narrativa como migrantes somos cool, que hay muchas personas que entran en esa narrativa, pero también como responsabilidad
y urgencia en los países que estamos llegando, en el que son países que se han fortalecido históricamente por la migración, que tienen gigantesco potencial para fortalecerse aún más si se continúa este experimento migratorio de la manera bien y de la manera responsable, sin barreras absurdas. Y bueno, creo que es algo que hay que continuar hablando, hay que trabajarlo y no entrar en narrativas negativas. Pues creo que hay muchas cosas que en las redes sociales y en la narrativa que nos incentivan a canibalizarnos entre nosotros y no podemos caer en esa trampa. Y sí, y eso es algo que es un reto que tenemos todos los días. Y nuevamente, la migración es una gigantesca oportunidad y no hay que dejarla que se nos escape. Gracias, Juan. Gracias también a ti, Cristina, por estar con nosotros en este episodio. Y gracias a ustedes por escucharnos todas las semanas con cada uno de los capítulos y cada una de las vertientes. Les recordamos que tienen que darle like, dar seguir, comentar. Díganos qué otras informaciones, qué otros retos, qué otros datos necesitan que nosotros buscamos al especialista para poderles ofrecer las respuestas y las herramientas necesarias para ir trabajando con ustedes. Lo esperamos en otro episodio aquí en Raíces.